Agofa TV, interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscas, nos encontrás. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a La Viñeta Salvaje. Así es. Programa de cómic, problemas de cómic, manga, BD, sí. cuadriños. Sí, todo lo que rodea este universo. Bienvenido al programa 26. 26 como Animal Man 26. Ahí sí, está. El Animal Man en el que se cruza con... se conoce con Grant Morrison. Claro, sí. Con el escritor. Sí, ya para la semana que viene tenemos un desarrollo sobre tendremos eso. Sí, relacionado. Relacionado. Bueno, hoy vamos a hacer un remix del programa. Sí, vamos a dar vuelta a las cosas. Hoy vamos a empezar con la entrevista. Y bueno, tenemos un invitado que hemos anunciado hace muy pocas horas en las redes sociales. Que bueno, es conocido por su particular estilo de dibujo que ha cautivado a las audiencias. Y con ustedes, Kundo Crunch, desde... ¿dónde nos recibe? Buenas. En su estudio. En su estudio, sí, muy lindo ahí el fondo. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, desde aquí, desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata, ahí está, perfecto. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, perdón por los mensajes que te estuvimos mandando en los últimos minutos. Estuvimos ahí teniendo un ataque de coordinación porque yo te escribí por la cuenta de las redes de la viñeta y él te escribió de WhatsApp. Sí, pensaba... Así que te pido perdón por haberme metido en el diálogo. Yo pensaba, piensa que es un esquizofrénico tirando una cosa y la otra en vez de dos personas distintas. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa. Así es. Para empezar, queríamos preguntarte cómo fueron tus inicios en lo historietístico, ya sea como lector o como creador. Yo arranqué leyendo las historietas que compraba en el kiosco de diarios de la esquina de mi casa. Yo crecí durante la época de los 90 y lo que entraba era lo que se editaba, o sea, lo que venía de 5 ediciones de España, ¿no? Sí. Todo lo que se editaba en esa época, La Cosa del Pantano, Los Tacos, ¿se acuerdan? De Question, Liga de la Justicia Europa, y también lo que editaba acá, no sé, el Spider-Man de McFarlane, los X-Men de Jim Lee. Sí, Todo eso que se conseguía en los kioscos de diario. Sí. Empecé leyendo eso, básicamente. Fue el primer contacto que tuve con la historieta cuando era chico. Porque iba al kiosco de diarios en la esquina de mi casa y era lo que había. Revolvía y compraba lo que me llamara la atención a la vista. Números sueltos, no. Todavía era muy chico como para pensar en coleccionar o en seguir a algún autor en particular. Tenía 5, 6, 7 años y compraba lo que me llamaba la atención a la vista. Y a medida que fui creciendo y que, bueno, me enteré que había tiendas especializadas de historieta, acá en Mar del Plata había una sola que es de Rayos y Centellas, que sigue existiendo, que tiene como 30 años. Bueno, caí ahí y fue como descubrí un universo nuevo. Y bueno, ahí empecé a descubrir un montón de historieta nacional, historieta europea. Y ese fue un poco como mi puerta de inicio al mundo de la historieta, pero arranqué leyendo lo que podía conseguir en los kioscos de diarios, básicamente. Sí, es una historia que se ha repetido entre los varios entrevistados que hemos tenido recientemente. Y de generaciones también similares. Sí, son muchas generaciones similares. Más que nada toda la cuestión de generación perfil y más que nada del lado... que mío que ya se confirma al 100% que Argentina es un país deseísta, tipo de pura cepa, sí. Con todo lo que nos han contado nuestros entrevistados. Sí, bueno, pasando un poco más a tu desarrollo personal como artista. O sea, en esas épocas
fundacionales, fundamentales de tus lecturas? ¿Cuáles fueron los primeros autores así que te han llamado la atención? Autores, escritores, dibujantes. La primera noción, o sea, el primer recuerdo que tengo así de ver algo que diga, o sea, me rompió la cabeza, es un antes y un después, no conocí algo como esto, y lo que me llevó a decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer historieta, es cuando conocí las historietas de las revistas de antología españolas de la década del 80, Zona 84, Simoc, Totem, Sí. bueno, Revista Fierro, que era argentina, pero se editaba mucho de también ese material. Acá en Mar del Plata, por una cuestión de que es una ciudad turística y en ese momento lo era más, hay muchas casas, o había muchas casas de saldo, ¿no? O de Claro. canje de historieta. Entonces, en el centro de Mar del Plata había muchos locales donde vos podías conseguir todas esas historietas de saldo que en algún momento habían entrado en containers y habían quedado esparramadas por ahí. Cosas que no se habían vendido en su momento en los kioscos de diarios, entonces iban todo a parar ahí. Enfrente de donde trabajaba mi vieja había una de estas casitas de canje, compra y venta de libros, de revistas, de canje. Entonces yo a veces la acompañaba a mi vieja al trabajo y me cruzaba enfrente y me quedaba horas revolviendo. Y cuando, nada, me encuentro con esos números de Zona 84, de Totem, de Simoc, que era algo totalmente distinto a lo que yo conocía hasta ese momento, que era pura y exclusivamente historieta de superhéroes, Marvel o DC. Ya había entrado algo de Image por parte de Ibrea. Claro. eh, pero bueno, cuando me encuentro con esas historietas cargadas de ciencia ficción, ochentosa, oscura, con mucha carga social, erotismo, violencia, autores como Richard Corben, Moebius, Serpieri, Fernando de Felipe, eso fue como me rompió la cabeza, fue un antes y un después, porque también estaba en algún punto muy vinculado con una de mis primeras pasiones que fue el cine de ciencia ficción. Claro. Yo crecí durante los 90 y consumía en televisión la ciencia ficción de los 80, o sea, Terminator, Depredador, Blade Runner, Cronenberg, yo me crié con eso básicamente. Sí. Y Yo toda esa tenía 6 7 años generación. y en ISAT, en Space, Sí. en TNT te daban las películas de Cronenberg, el Robocop, Terminator a las 4 de la tarde. Sí, Entonces, bueno, fue automáticamente, o sea, yo era fanático del cine y después cuando me encuentro con esas historietas que tenían toda esa carga de ciencia ficción y de violencia desmedida que tenía ese cine, fue como, esto es lo que yo quiero hacer. es Y verdad. es una de, Hay es una una de mis relación mayores más influencias acérrima. también, la historieta europea. Sí. O sea, como lector soy fanático de la historieta europea y es una de mis mayores influencias también como autor. Sí, hay como una relación más acérrima entre ese cine de los 80 que bueno, decía Cronenberg, Carpenter, Mm, Verhoeven, con lo que se veía en una Metal Hurland, en sí, una totalmente. Simok, Zona 84, de una forma que quizá mucho menos en lo que llegaba a Estados Unidos. Sí, Incluso acá en después también, gracias a esas historietas, también marco el paralelismo y conozco las revistas Fierro. claro. Claro. Incluso acá en Y bueno, Argentina, autores y ahí anteriores a conozco, esa época claro, tenían. y Ah, ahí me perdón. entero también que había un montón de autores argentinos que hacían ese tipo de historieta. Claro. Y ahí fue mi entrada a la historieta argentina, Alberto Brescia, Enrique Brescia, bueno, Rizzo, Meglia, Trillo, y nada, y una vez que entras ahí es un camino de ida, no salís más. Claro, yo iba a decir que incluso antes de esa época había un montón de autores que eran influenciados por el cine. Más que nada un montón había tirando a la ciencia ficción más clase B, tipo algunas cosas más, también de tele. Obviamente, por ejemplo, todo lo que estaba en Columba, que directamente eran adaptaciones de cosas. Sí. Tipo, estaban muy prendidos a las pantallas los autores realmente. Así como toda esta influencia de los 90 también de afuera, que obviamente después se terminan haciendo su propia cosa. Tipo, Eh, Moebius y todo eso que mencionaba. sí. Yo te quería preguntar también sobre qué autores vos considerás así influencias o que te marcaron un camino, que vos dijiste, esto, ir por este lado está bueno, ya sea tanto en las temáticas, como vos decías recién, como más concretamente cuestiones del estilo, de tu estilo de dibujo, de Mm, tu forma de armar una página, etcétera. Yo
A ver, siempre digo, hay influencias que son como buscadas y hay influencias que son inconscientes, ¿no? O sea, hay autores que a uno le gustan y que uno aprende de esos autores, que aprende copiándolos o diciendo, che, me gusta cómo este autor hace las manos, entonces intenta como de copiarlo y aprender, o tal autor que te gusta cómo narra. Y hay otras influencias que son inconscientes, que uno, no sé, ve algo que le gustó, una viñeta que te gustó, un enfoque, un tiro de cámara, también pasa con el cine, que ves una escena y eso te queda dando vueltas en la cabeza y después uno inconscientemente lo lleva a la página y lo adopta. Eh, una de mis mayores influencias yo considero que fue Alberto Breccia, no tanto por ahí desde lo gráfico, sino porque cuando descubrí a Alberto Breccia me di cuenta de que se podía hacer algo distinto a lo que existía. Alberto Breccia fue un vanguardista no solo de su época, cuando yo lo conocí, que fue a finales de los 90, también seguía siendo actual. Vos hoy en día ves una página de Breccia, vos ves el Eternauta de Breccia, que es de la década del 70, y tiene viñetas a sangre, páginas a sangre, no perdió Ujú. vigencia. Es un adelantado a su época. Visualmente, Breccia me encantó y siempre me perfilé más para ese tipo de autores más sucios, más barrocos. Me gusta mucho Ted McKeever. Ay, Ted McKeever es un autor Lo que me ha hemos... influenciado mucho también. sí, lo mencionamos muy Teddy seguido. Christiansen. Eh, Me lo gustan mencionamos mucho muy los seguido. autores más experimentales. Está bien. Voy un poco más por ese lado. Eh, Me gusta también Miller mucho, sobre todo desde lo narrativo. Me gusta Mazzucchelli, me gusta Mignola. Ese tipo de autores que por ahí se salen un poco de la historieta tradicional, sobre todo de la norteamericana, y que intentan como apostar un poco más a algo más propio. bueno, lo que mencionabas vos incluso de Brecha, tiene esta característica de que la razón por la que parece siempre adelantado o incluso atemporal es porque él es más él que cualquier época en la que él exista. Y a un montón de los grandes autores le pasa lo mismo. Eh, hablábamos de Brecha la otra vez que Sí, ya en esa época hicimos... cuando dibujaba con Gillette y ese tipo de cosas que no lo hacía nadie, Claro. o muy poca gente. Entonces eso es muy distintivo y vos al día de hoy sigue siendo igual de distintivo que en aquel momento. Sí, hemos hablado varias veces de todos estos autores que quizá es más difícil sentarte a pensar cómo es que se les ocurría tipo Mm, armar la forma, o sea, armar los dibujos, armar las páginas. Breccia es uno, Breccia es uno que es muy indescifrable y sentarse a estudiarlo es tipo un beneficio neto total para el aprendizaje visual para mí. sí, sí, aparte te podés perder porque hace tantas cosas en Sí, la hace página muchas que cosas, tiene mucha técnica, tenés tiene que... muchos planteos sí, visuales, es muy, muy crack, fue muy, muy crack, sí. Y bueno, también nosotros hablamos de Ted McKeever en hace 2 o 3 programas que hicimos un especial de Peter Milligan sí, que hablamos de y hablamos extremis, de sí. Extremist. Pero sale a colación bastante Sí, seguido, sale a Peter colación Miller. bastante seguido, lo Sí, hemos mencionado también en especial de universos paralelos de superhéroes que sí. hizo la trilogía Sí, de las películas del sí, Renacimiento Metrópolis. Bueno, y alemán. cuando estuvo Renzo Podestá también lo Sí, sí. mencionamos. Es uno que Eh, lo queremos mucho y que hemos discutido fuera de aire si era una influencia tuya en la forma en la sí. que hacía los cómics y sí se nota. Sí, a mí es un autor que, o sea, que me encanta desde lo gráfico, pero también como guionista, la Sí, sí. Sí, temática que toca, esa cosa muy oscura, muy sucia. sí, No sé, siempre me llamó mucho la atención y aprendí mucho también leyendo, o sea, Metropol, todas esas miniseries. sí. Bueno, Batman Nosferatu, todo eso es como tremendo, la verdad aprendí muchísimo. Es un autor del que aprendí un montón y que me encanta. Es un grosso. Eso es. Aparte, yo noté que en los últimos trabajos que vos estás haciendo, estás como incorporando, justo acá tengo el No Robots, que ahora está disponible a la Está venta. disponible, sí. eh, Estás incorporando cuestiones más, como quizás salpicás más, rayás más, eh, como hay cierta textura, ahí está, gracias. Hay cierta textura combinado con, digamos, ya esa línea más clara con la que teníamos asociado el estilo tuyo. Pero por ejemplo ahí la ciudad que se ve ahí, a lo largo de todo este cómic está bastante salpicado también. Eh, Sí,
Es también, yo intento contar desde lo gráfico, Mm, intentar también generar climas, los climas que requiera la historia. Esta historia en particular es una historia muy cruda, sí. donde justamente se tiene que notar un poco eso, ¿no? A diferencia de por ahí otro tipo de historias en las que he trabajado. En esta puntualmente era como que me pedía eso, me pedía la mancha, me pedía el trazo roto, lo Sí. podrido, ¿no? Es una historia que ya, o sea, no solo desde lo gráfico, sino ya desde lo que se narra, Mm, es una historia donde está todo mal, está todo podrido, entonces como que buscaba eso también, ¿no? La historia me pedía eso, me pedía la mancha, el pincel seco, la suciedad, la mugre. Eh, es como que también uno intenta de gráficamente acompañar el relato. sí. Sí, querés, ahí ya No, tenemos al pie sí, la cárcel del fin del mundo, sí, así que no, quería más o menos empezar a hablar de tipo tu obra publicada, si se puede ir más o menos en orden. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste? Y bueno, si es un trabajo que fue publicado siquiera, porque varios nos han contado que han hecho cosas que ya no, ni se consiguen. Yo empecé haciendo fanzines Mm, y editándolos, imprimiéndolos en mi casa y llevándolos a eventos en los que viajaba. Eh, Se podría decir que tal vez uno de mis primeros fanzines fue uno que se llamó Ciudad Mugre, que era una banda de punk en un mundo posapocalíptico, que medio eran como también cazadores de cazarrecompensas y había mutantes y era una cosa así muy donde podía mezclar un poco la ciencia ficción con la música punk, que sí. también yo en esa época tocaba en una banda punk, entonces no, era como mira. mezclar un poco mis dos universos. Y después hice un fanzine que se llamó Prototipo 5, que era así, una ciencia ficción espacial más tipo Alien. Esos fueron mis dos fanzines los que primero edité, así muy independiente, autogestivo, los escribí yo, los imprimí en mi casa y iba a los eventos y los vendía. Y Tiradas muy pequeñas. te pregunto, ¿en esa época tenías ya este estilo tuyo o se veía más distinto? ¿Lo fuiste evolucionando con...? No, tenía un estilo distinto, tenía un Mm, estilo más, un trazo más duro y más caricaturesco, tipo Bruce Timm, ah, así, ok. personajes bien. Y usaba mucho, usaba trama, Ah, usaba como una especie de trama media como europea, intentando emular a Moebius. Era raro porque visualmente era como ver una serie animada, pero sí, tenía mucha trama tipo Moebius y Manara, era medio extraño. mira. Y después de eso empecé a hacer un webcómic junto a Cristian Blasco, Sí. que se llamaba Sofía, para la página de Atmósfera de Damián Connelly. Sí. Sacábamos un webcómic hacíamos una página semanal. Ese, ponele que estuvimos trabajando un año en ese cómic hasta que Damián decide cerrar Atmósfera. Mm, Y bueno, el proyecto quedó ahí trunco. Y a los meses nos contacta Hernán González de Buen Gusto Ediciones, sí. diciéndonos que a él le interesaba ver la posibilidad de editar Sofía, porque a él le gustaba mucho, le llamaba la atención. Entonces nos propone hacer el libro. eh, y me escribe Cristian, me dice, che, mirá, me escribió Hernán para sacar el libro, no sé qué. Y yo le digo, mirá, le digo, lo que tenemos hecho, yo no sé si. Encima en ese momento no se editaba tanto en color. Hernán nos había ofrecido hacerlo en blanco y negro. Y nosotros las páginas teníamos como 60 páginas a color y ni siquiera iba la historia por la mitad. Digo, Mm, la verdad, no sé si, no le veo mucho sentido editar esto. ¿Por qué no lo hacemos de nuevo? Y bueno, decidimos agarrar lo que ya teníamos, reformularlo y hacer una historia nueva. mira. Y ahí sí empecé a utilizar este estilo por ahí que uso ahora. Y bueno, hicimos una historia de, lo estoy buscando Me porque lo tengo encanta acá. cuando Acá. buscan en vivo y en directo. Sí, ya Hicimos, está. esta es la versión que sacó Buen Sí. Gusto Sí, Ediciones en sí, su sí. momento, año 2018. Eh, Quedó un libro creo que tiene 68 páginas. Mm, Y después hay una reversión
que salió por la editorial Viajero del Alba, que es la editorial de Cristian, Sí, esa que es una reedición que se hizo hace un par de años con portada de Nico Brondo. Este se podría decir que Sofía fue como mi primer novela gráfica, claro. que además salió a nivel nacional también, porque yo los fanzines que hacía eran tiradas muy pequeñas que vendía en ferias. Claro. Cuando Augusto saca este libro, el libro sale a nivel nacional, se conseguía en todas las comiquerías, entonces o sea, fue un libro súper importante para mí porque independientemente de que fue la primera vez que trabajé con un editor, porque yo hasta ese momento no había trabajado nunca con editor, Sí. y con Hernán la verdad aprendí un montón. Fue mi primer libro también a nivel nacional, que hizo que me conociera un montón de gente que hasta ese momento no me conocía, así que nada, la verdad un libro muy importante. Y acá, bueno, empecé como a implementar un poco el estilo que utilizo ahora. Si bien este libro fue blanco y negro, ya como que empecé a implementar este estilo. Sí. Y bueno, Es nada. reconocible. Es muy reconocible. Es reconociblemente Kundo Crunch. Exacto. Y te pregunto, vos me decías que esto lo escribió Cristian Blasco. ¿Ustedes se conocían de antes? ¿Él te llamó para hacerlo? ¿Cómo fue la historia? Por Facebook. Por Facebook. Nos seguíamos en Facebook y un día me escribe y me dice, che, mirá, me gusta mucho lo que vos hacés, ¿por qué no preparamos algo y se lo presentamos a Claro. Damián para publicar en Atmósfera? Hicimos una historia de 10 páginas, se la presentamos, a Damián le gustó y empezamos a editarlo ahí. Muy bien. Sí, aparte el de Sofía en su momento dio bastante vuelta, lo habíamos tenido acá en Rosario, lo había visto en un montón de lados, lo recuerdo, lo tengo en la memoria. Después queríamos hablar de, bueno, un trabajo un tanto distinto, que es el de la cárcel del fin del mundo. Acá lo tengo con Sachi tengo ahí, Cutica. y de hecho es mío, ese lo tengo firmado por vos. Sí, esa copia es de él. Claro. Y es un trabajo distinto porque está mucho más apoyado en esta cuestión histórica, Sí. periodística. En donde, digamos, es como, temáticamente y narrativamente es un corte en relación. Esta es la versión española. Esta es la edición que se editó en Galicia. Ah, en Galicia. Ahí está. Mirá, no me Sí. parecía. Es más grande que la de Hotel, ¿no? Tiene la misma cantidad de páginas. Claro, en Tal vez dimensiones. es un poquito más cuadrada. Ok. Eso. Y tiene solapas. Te quería preguntar, porque el trabajo que vos hiciste en este libro es distinto, es como que hay un corte, porque está apoyado dentro de lo histórico, lo periodístico, es como el acompañamiento, no sé si llamarlo acompañamiento, pero es como es crear una historieta que apoye a estos extractos de artículos históricos. Claro, ¿dónde surge la idea? ¿Cómo fue el desarrollo de todo esto? Y también cuál es, digamos, la diferencia en trabajar en este tipo de historia y trabajar en el material un poco más, no sé cómo llamarlo, excéntrico. Sí, más fantástico. Más fantástico, sí. La idea surge de Santiago. Sí. Él tiene mucho de esto. Él venía de hacer el libro de Roberto Art que habían hecho con Diego Rey. Él tiene una gran fascinación por el periodismo y por la historieta histórica. Entonces él ya venía con esta idea de hacer la cárcel del fin del mundo. A mí me contacta la gente de Hotel de las Ideas para editarme algo y me preguntan si tenía algo para presentarles. Le digo que la verdad que no. O sea, yo en ese momento no escribía, no hacía guiones. Más allá de los primeros fanzines que había hecho, no consideraba, lo sigo pensando, que escribir sea mi fuerte. Yo me considero dibujante, historietista. Lo de guionista a veces lo hago porque no me queda otra o porque flasheo alguna historia, pero no sé que no es mi fuerte.
Entonces les digo que no tenía nada, pero que bueno, si ellos por ahí tenían algún guionista con el que quisieran trabajar o algo dando vueltas, que lo podíamos charlar. Entonces me dicen, bueno, tenemos uno de los compañeros de la editorial que es guionista y tal vez pueden hacer una buena dupla. Y me contacta Santiago, yo hasta ese momento no lo conocía, y me propone hacer La cárcel del fin del mundo, me dice de qué va, y nada, me encantó, o sea, le dije que sí. A mí me fascina la historia, sobre todo la historia argentina del siglo XX. Hacía mucho tiempo que quería hacer algo relacionado a eso, así que le dije que sí, empezamos a trabajarlo y al mes empieza la pandemia Mm, y aparece la última versión de Revista Fierro, que sí, fue la digital, en digital. y Santiago, que ya lo conocía a Lautaro Ortiz, porque Hotel de las Ideas ya había trabajado con Revista Fierro y habían editado cosas que se habían publicado en la Fierro. Bueno, nos proponen publicar ahí. Y La cárcel del fin del mundo se publicó primero en la web de Revista Fierro durante la pandemia. Todos los meses salía un capítulo. Y bueno, una vez que terminamos de publicarlos, no se publicaron todos en Revista Fierro, porque Sí, creo cerró y que es Fierro. más, ya no se puede ver, tipo, la página. La tiraron Sí, abajo. Sí, creo que la página la dieron de sí, la baja dieron de baja. eh, no sé, creo que nosotros publicamos 5 o 6 capítulos y el libro tienen 8 o 9. Mm. Así que, bueno, nada, se publicó ahí y después una vez que se terminó de publicar ahí, hicimos 2 capítulos más, le dimos un cierre y salió el libro. ¿Y este es tu primer trabajo a color? No, ¿No? no, man. No, mi primer trabajo a color fue una historieta que hice con Matías Zanetti de Córdoba, que se llamó Universos de Papel, Mm, que esto salió en 2018, que iba a ser una miniserie de 3 números y salió un solo número porque ah, la editorial cerró. Este fue el primer trabajo que hice a color. Eh, está bueno, sí, sí. A mí me gusta la implementación que tenés del color. y Sí, a los pocos meses de este libro salió La extraña desaparición de Barnabas Jones, sí. Sí, un libro que es Damián Connelly. Esta es la versión norteamericana que editó Behemoth. Eh, Sí, sí, acá tenemos unas tenemos imágenes imágenes para para mostrar, mostrarlo sí. ahí. claro, Sí. eh, esta eh, es la... Bueno, la edición norteamericana es igual a la edición de Deriva. em, Tiene solapas, lo único, que creo que la de Deriva no tiene. Claro. quería preguntarte, porque, bueno, esto es quizá entre Barnabas Jones, El último recurso y No Robots, es lo que mi ideal platónico de arte de Kundo Crunch está Mm, en esa área, digamos, de historietística, eh, donde es como agarrás quizás temáticas que ya hemos visto, pero las aplicás de una forma mucho más excéntrica. eh, Acompañado, bueno, en este caso, salvo No Robot, pero acompañado por otros guionistas. eh, en el sentido que, por ejemplo, el último recurso está, si lo describo a alguien, podría pensar que es, y no estaría equivocado, que está entre un canon así medio Suicide Squad barra Doom Patrol, Claro. eh, pero a la vez es muy propio la sí. forma en que lo hacen. Me gusta que un montón en el caso del último recurso, un montón de las características que lo hacen propios para estas misiones suicidas terminan muchas veces siendo más un impedimento que una habilidad. Es como le juegan más en contra que a favor en un montón de ocasiones. Y vos veo que, digamos, orbitás como a ese tipo de mundos. Ahí está, gracias. Eh, digamos, esa ejecución excéntrica de algunos lugares que uno podría haber visto en otra cosa, pero de una forma muy particular. Eh, ¿Qué te llama de eso? Quizá la fricción entre lo conocido y la nueva manera de Mm. ejecutarlo, ese tipo de cosas.
Em, Desde el momento que nace el último recurso, ya nace con una idea de esta, de que sea bizarra. O sea, a mí me propone Lubrio hacer el último recurso y lo que me dice es eso, es la historia de un grupo de superhéroes, como podría ser de un Patrol, como podría ser Escuadrón Suicida, o sea, pero totalmente bizarro. O sea, la premisa era esa, que sea algo bizarro, acompañado también por el humor absurdo y exagerado que tiene Lubrio. Entonces, con Lubrio nos complementamos muy bien desde el primer momento porque los dos tenemos como ese humor ácido. Entonces era como que iba escalando, nos poníamos a hablar y tirábamos ideas y hacíamos tipo un brainstorm y era como que iba escalando la cosa, la violencia desmedida, el humor absurdo, la cosa bizarra. Llegó un momento que decimos, bueno, basta porque nos estamos yendo al carajo, o sea, esto va a ser impublicable, ¿no? Claro. Era como que pasábamos de 0 a 100 al toque. Creo que nos complementamos muy bien, él desde el guión y yo dibujando, sabiendo lo que él quería, ¿no? Era como que yo me ponía a dibujar las páginas y me reía solo pensando en cuando Lubrio vea esta página, Ahí lo que le va va, a pasar qué por la bien. cabeza. Fue increíble, la verdad logramos una sinergia tremenda. Y bueno, sí, era un poco eso, ¿no? O sea, hacer algo. O sea, cagarnos de risa de la típica historieta de superhéroes, pero que tampoco sea una historieta cómica, y a su vez sumarle un montón de argentinismos Mm, para que uno, o sea, porque uno, o sea, la historieta no transcurre en Argentina, o sea, nunca dice que transcurre en Argentina, pero sin embargo uno la lee y hay un montón de argentinismos, hay cosas que Sí. vos decís, esto transcurre en Argentina aunque no te dicen que transcurre en Argentina. Era como un poco la idea, como tomarlo y hacerlo propio, que sea bizarro sin que sea humor. eh, Mucha violencia totalmente desmedida, ¿no? Es como una especie de película de Tarantino o de Robert Rodríguez llevada por 100, ¿no? mm. Esa fue un poco la premisa y nada, desde el primer momento fue así, o sea, hoy en día lo podés decir porque creo que ya nadie, todos los que le interesaba lo leyeron, así que no voy a spoilear nada. Pero en la tercera página hay un protagonista teniendo sexo con un cadáver. Sí, Y sí, es uno de los sí. protagonistas, o sea, es uno de los buenos, no es un malo. O sea, ya uno de los Sí. protagonistas en la tercera página tiene sexo con un cadáver. O sea, así arranca el libro. Increíble. Nosotros cuando el libro salió no sabíamos si nos iban a linchar Nah. o no, o sea, porque era como, puede pasar cualquier cosa. Así sabe que un libro vale la pena publicarse, cuando hay una Claro, chance de que te tiren te tiren cascote. piedras, sí. Yo te pregunto, o sea, de la mano con este tipo de historia, este marco así narrativo, ¿ustedes ya sabían que podía llegar a ser más de una entrega? Tipo, porque algo que si yo tuviera gana pondría plata para que siga infinitamente también. Es como, puede haber Eh, varios tomos si tienen ganas. cuando hicimos el libro uno, la idea, o sea, siempre fue, vamos a hacer un libro que empiece y que termine, vos lees Sí. el libro y el libro termina y cierra. En la cabeza de Lubrio ya estaba pensado como una trilogía, Ah, Ah, pero, claro. o sea, estaba en su cabeza. Él ya tenía como unas pequeñas ideas de por dónde podría seguir, pero la idea siempre fue, vamos a hacer un libro. El libro empieza y termina. Y nosotros hicimos el libro porque queríamos trabajar juntos y Mm. porque nos gustaba la idea de trabajar juntos. No teníamos editorial, no sabíamos si alguien lo iba a editar. O sea, nosotros hicimos el libro y lo terminamos sin saber si se iba a publicar. Ah, ok. Y se lo mostramos a todas las editoriales y editores que conocíamos y nadie lo quería editar. O sea, muchos nos decían que era un libro a color y que en ese momento no podían editar a color porque era muy caro, Claro. lo cual era verdad. Mm. Había algunos que nos decían que ellos editaban material apto para todo público porque por ahí hacían ferias en escuelas, entonces no Mm. podían llevar un libro. no, no. Entonces llegó un momento, la verdad que ya no teníamos, o sea, básicamente le habíamos mostrado el libro a todos nuestros conocidos editores. Y a los chicos de Libera la Bestia no los conocíamos, o los conocíamos de cruzarnos en eventos, pero cero confianza. Y un día veo que ellos editan Manta, no sé si el número 3 o 4 de Manta,
y Manta era un libro de 68 páginas a color, o sea, lo mismo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, mirá, le digo al Lubrio, vamos a mostrárselo a ellos que editan libros a color, son, o sea, porque había muchos que nos decían, no, yo a color no edito, solo blanco y negro. Entonces digo, bueno, mostrémoselo, nada que ver con lo que ellos editan, nada que ver. Me acuerdo que le escribí a Martín Maceo, que era con el que yo más confianza tenía, y le digo, che, Marto, le digo, sin ningún tipo de compromiso, te muestro un libro que hicimos con Lubrio para que lo lean. No tiene nada que ver con lo que ustedes hacen, pero bueno, se lo estamos mostrando a todo el mundo, a ver si alguien lo quiere editar, se los mostramos. Yo pensando que no me iban a dar pelota. Y a los 40 minutos de eso, me escribe y me dice, tengamos una reunión. Eh, o armemos un grupo de WhatsApp, no me acuerdo. Esto creo que fue en 2019. Y nada, nos hablaron, nos dijeron que les había encantado, que lo querían editar, que no sabían cómo, porque ya tenían el año editorial cerrado, esto fue en marzo, Mm. pero que les había gustado, que les había encantado, que lo querían editar. Y para la Crack Bam Boom de ese año salió en agosto o septiembre, no me acuerdo. No, creo que en esa época se hacía en octubre la Crack. Sí, sí. En Una octubre del época en la que 2019 septiembre. salió el libro, Sí, el primero. Sí. sí, sí. Nada, yo me acuerdo haberlo leído en ese momento, lo releí un par de veces también. La pasé muy bien con ese cómic. Me gustaba mucho que era, al mismo tiempo es como tenía cariño por los personajes, Mm. pero era muy cruel con ellos. Era como, es como, ah, bueno, mira a este tipo, qué pobre, así. Bueno, ahora la va a pasar horrible. O se muere. Nos gustan los autores que hacen, Sí, daño a sus hay personajes. una Sí, línea, hay una línea. autores que son dioses crueles con sus Sí. propios personajes. Eh, Quería preguntarte también sobre, normalmente, ¿cuál es tu proceso? Eh, Porque por lo general nos han tirado algunas líneas y a veces, digamos, Coinciden. a veces coinciden Sí. y otras veces nos sorprenden. Cómo proceden al momento de desarrollar un libro, de recibir un guión, de desarrollar las páginas, el orden en que hacen las cosas, qué criterios tienen. Cuando yo recibo un guión de un tercero, intento en lo posible que el guión esté terminado. O sea, a mí me gusta leer el guión completo antes de empezar. Y una vez que leo el guión, empiezo a hacer los storyboards, intento de tener todos los storyboards, o por lo menos gran cantidad de los storyboards hechos, porque eso me ahorra muchísimo tiempo. O sea, todo lo que pueda resolver que tenga que ver con cuestiones narrativas, Mm. con cuestiones de diseño de página, con cuestión de dónde van los globos de texto, dónde van ubicados los personajes, que no haya em, eh, choques de eje, que no haya mm, problemas narrativos visuales, todo eso intento ya dejarlo plasmado en el storyboard. O sea, todo lo que me pueda generar un problema, intento solucionarlo ahí. Y una vez que ya tengo el storyboard, que es, o sea, lo más completo, donde me hago todas las anotaciones, donde sé que no me voy a llevar sorpresas, donde sé en qué viñeta hay texto, cuánto más o menos de texto, ¿no? Empiezo a dibujar las páginas. Yo intento, hago la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, voy así. Trabajo analógico, Mm. dibujo a lápiz. eh, y, y después en tinto, a mano. Trabajo en tamaño A3. Esta es una página original. Ah, mira, ahí Copado. estamos. Mm. A3. Dibujo con lápiz, con el mismo lápiz azul o rojo. Y después en tinto arriba con microfibra, con pincel. Y luego escaneo y coloreo. Y si es necesario, pongo también los textos. Ah, Pero eso ya es lo último. Creo el primer original que muestran es verdad. Por lo menos que acá en hemos el visto en el programa, al programa. aire, Sí. sí. Mm. Buenísimo. Eh, bueno, y quería preguntarte, de aquí en adelante, ¿hay algún proyecto Claro. que podamos esperar
viniendo de tu autoría, ya sea solo, ya sea en colaboración? Yo ahora estoy trabajando en 2 libros para España. Uno que es un western que se llama Cry West, que es con guión de David Brania. Ah, sí. Ahora, bueno, en agosto sale No Robots, editado en España, de la mano de Demo Editorial, que es una editorial de Galicia. Y para esa misma editorial, para fin de año, tendría que estar terminado un libro que se llama Carolina, que es con guión de Manuel López Poy, que es la historia de la banda de Jules Bonnot, que fue un anarquista francés de principios de 1900 que robaba bancos. Mira. Ahí, en línea Y el año histórica, pasado, nuevamente. Claro. eh, el año pasado salió en España este libro que se llama Carne para Cans, que es la historia de Antonio Soto, que Antonio Soto fue el que lideró las revueltas de la Patagonia. Quien Mira. haya leído La Patagonia Rebelde de Bayer, para quien haya visto la película de La Patagonia Rebelde, Antonio Soto es el personaje de Luis Brandoni. Es Ok. un gallego que escapó de España por cuestiones políticas y vino acá a Argentina, y trabajando en la Patagonia eh, organizó las revueltas obreras. Este libro salió el año pasado en España y estamos en tratativas para que se edite el año que viene acá en Argentina. Buenísimo. Así que si tenemos suerte, antes de la primera mitad del año que viene, se va a estar editando este libro, que son 68 páginas a color, y que justamente habla sobre eso, sobre todo lo que fue en la década del 20, las revueltas obreras en la Patagonia. Te pregunto, ¿quién lo escribió a este o lo escribiste vos? No, este libro lo escribió Manuel López Poy, que es un Manuel. guionista justamente de allá de Galicia. Ok. Y me convoca Demo Editorial, que es la editorial que editó La Cárcel del Fin del Mundo en Sí. España, para decirme que justamente estaban pensando hacer el libro de Antonio Soto, y como el 90% de la historia transcurría en Argentina, querían hacer dupla con un guionista de Galicia y un dibujante argentino, y me propusieron el libro y obviamente dije que sí, Claro. automáticamente. Claro, encima habías trabajado en esa historieta que era también de corte histórico, periodístico. Me imagino que era una gran dupla. Claro, sí, en La Cárcel del Fin del Mundo habíamos hecho uno de los capítulos, que era el de Simón Radowisky, que bueno, tenía un poco que ver también con el anarquismo de la década del 20 y con las revueltas obreras. Yo creo que tal vez esa historia fue una de las que más le llamó Claro. más le llamó la atención al editor para proponerme hacer el libro de Soto. Claro, sí, hay una línea Hay una que se línea. mantiene. Sí. Y disculpa, el que nos mostraste recién de lo original es uno de esos que me mencionaste que estabas trabajando. No, esto es una página que estoy haciendo para una historia corta para Estados Unidos, nada que ver. Ok. Ah, bueno, está bien. ¿Que se puede saber de qué es o no es algo que está anunciado? No, es una historia corta, unas pruebas que estoy haciendo para una editorial de allá, que justo la tenía por acá. Bueno, la mejor de Sí, la suerte. realmente la mejor de las suertes. Y por último te quería preguntar si te vamos a ver en la Crowd Boom de este año. Exacto. Acá en Rosario. Voy a hacer todo lo posible por ir, la verdad. No creo ir los 4 días, porque ando con mucho trabajo, y encima este año tampoco tengo ningún libro nuevo para ir, Claro. entonces seguramente vaya el fin de semana en modo turista. Estoy nominado a Los Trillos también por No Robot, así que seguramente sábado y domingo ande por ahí, pero más en plan turista que otra cosa, a visitar amigos. Está bien. Buenísimo. Bueno, te saludaremos cuando andes por aquí. Por supuesto. Sí. Bueno, Kundo, gracias por haberte sumado al programa de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por todo lo que hacen también para divulgar la historieta nacional, que es súper importante para nosotros también los autores y lectores, este tipo de espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te querríamos de vuelta en algún momento cuando se publique algo tuyo de nuevo. A plena disposición, Sí. a plena disposición cuando lo requieran. Bueno, Perfecto. Bueno, hasta luego. Hasta Kundo. luego. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias.
Chau chicos, nos vemos, Chao, gracias. suerte. Bueno, Bueno, esa ha sido la entrevista con Kundo Crunch. sí. Gran ahora- diálogo, la verdad que me gustó mucho. Sí. Sí. Eh, Bueno, editoriales de Argentina, ya saben, un autor con un potencial grandísimo, un estilo único. Sí, Saquen sus cosas, por favor. Editen, por favor, Sí. es un tipo inmediatamente identificable. Sí. Ves un libro de él a kilómetros de y distancia. sabes, ese Sí. de Kundo. Claro, ese es Kundo. Pero Bueno. ahora siguiendo el orden Sí. invertido, Habría que empezar a hablar en reversa, Sí. tipo Twin Peaks. tipo dale. Twin Peaks, vamos a Dale. decir, en las novedades en las cuales vamos a hablar a continuación, las podemos comprar en... Puro cómic. 3 de febrero, 11:80. Estamos ahí de lunes a viernes, de 11 a 19 y los sábados de 10 a 14. Exactamente. Todas las novedades que ahora vamos a hablar Mm. se pueden conseguir allí Y mismo. todo lo que está ahí de Kundo Crunch en la Sí. mesa también. Todos estos libros Sí, de Kundo que hemos mencionado. recién. conseguibles en puro. La cárcel del fin del mundo, no robots. El sótano de su deseo, que no llegamos a hablar. Es verdad, no pero, llegamos a mencionarlo. pero todo es conseguible ahí. Exacto. Vamos a ti- hablar, para finalizar el programa, vamos para a hablar finalizar de las vamos a hablar de novedades. las novedades, sí. Sí. Bueno, empezamos por una, de alguna manera, reedición, que es Karekano, de Masami Suda. Sí. Que bueno, compradores de manga de antaño, de la época de Ibrea, recordarán que esto fue lanzado por Ibrea hace mucho tiempo y bueno, no le fue tan bien y su publicación se vio truncada, así que la licencia se quedó en el aire. Salía muy Y esporádicamente. salía muy esporádicamente. Sí. Y bueno, fue recuperada en una edición tomos dobles, me parece. Tamaño A5 por Distrito Manga, que esto ya lo habían anunciado hace un par de meses en España y la gente se esperaba que salga en Argentina y bueno, termina sucediendo. Sí. Eh, Muy linda la edición. Sí, Yo la he sí, visto. sí. Sacaron el tomo 1 y 2 dos, al mismo sí. tiempo. Sí. Han Eh, hecho un gran trabajo. Que bueno, yo soy crítico de Distrito por las traducciones neutro que no tiene ningún sentido que estén acá, pero tienen bastante mejor criterio de lo que uno esperaría a la hora de editar manga a nivel gráfico, a nivel corrección. Muy recomendable, sí. Y bueno, es una rom-com así. Eso pura y es dura. algo Sí, que sí. quería ir, sí. ¿De qué es? Es una comedia romántica. Exacto. Vos sabés que el plot en un momento se me mezclaba con el de Marmalade Boy porque leía ambos en un periodo muy ok. cercano. ¿Me recordás cuál de las dos era Karekano y cuál? Marmalade Boy era el de los dos, el chico y la chica que terminaban viviendo juntos. Sí, me parece Sí. que sí. Yo la verdad que no la leía Marmalade. Ah, ¿no? bueno, yo las Y de, tengo. y de Karekano, bueno, tengo Sí. visto el manga, no lo tengo leído, obviamente conozco el anime porque lo hizo Tsurumaki y Ano en Kara en su momento. Fue el primer proyecto que hicieron después de Evangelion, que es como una cosa totalmente tipo opuesta, diametralmente opuesta, y con algunas similitudes también. Y me acuerdo que había secuencias enteras que eran bastante experimentales. Sí, como las sí, hacían, sí. Sí, me acuerdo que la piba era como, tenía toda esta cuestión de querer parecer perfecta todo el tiempo y tener buenas notas y esto y lo otro, y en realidad era todo como una fachada. Sí, Sí. muy estresada, muy trabajada toda la... Y bueno, y hay un meet cute ahí con el chico en cuestión y es como un poco la develada de esto como fachada. Exacto. En fin, igual era el concepto, es nomás la excusa para el montón de situaciones que después se van a ir desarrollando. Sí, de hecho. Pero es de las mejores comedias románticas de esa época, fines de los 90. Sí, iba a mencionar que la edición de Ibrea le había puesto el subtítulo Sus mambos, mis mambos, Sus que mambos, es mis totalmente apto para la
para la edición. Que bueno, no Sí. lo pusieron acá porque son bastante... En japonés era como los asuntos de él y de Sí. ella. Garekano no es el nombre entero, No, es es el tipo diminutivo. sí, una... Que- ¿Cómo que- se llama? que- sí, una poco. Está Sí. acortado. exacto. Kareshi Kanojo Sí, no Kijo. exactamente. Sí, es el nombre completo. Bueno, continuamos con Sí. el especial All In de OVNI, que esto fue anunciado hace muy poco y también con muy poca antelación lanzado. Más que nada porque, bueno, ahora mismo está sucediendo la Argentina Comic Con y este es uno de los platos fuertes para lo que se viene de OVNI. Sí. Que, bueno, esto es el inicio del universo absoluto Es, de alguna manera. es el puente Sí, entre lo el que puente. es Poder Absoluto, el evento de DC, Sí. y la línea absoluta. Y la particularidad que tiene este cómic es que es un cómic reversible. Exacto, se puede leer en ambos sentidos. Sí, o sea, Lo vos das lo das vuelta. así y tenés el lado alfa y después das vuelta y tenés el lado omega. La mayoría de los cómics van de principio al final. Esto va de las dos puntas hacia el medio. Wow. O sea, vos lo agarrás boca abajo en la contratapa y lo podés leer como si fuera la tapa normalmente. Y ambas historias convergen en la página intermedia. Central. En la página central. Una gran imaginación han tenido que tener estos autores para... Sí, para no lograr lo este inventaron. concepto. Igual. No, Yo ya lo recuerdo, Lemire lo había hecho en Trillium en su momento. Ah, es era- verdad. El primer sí. número de Trillium era así. Todo terminaba en el medio. Sí. Y acá es parecido, donde son dos relatos paralelos. En este caso es como terminan en el mismo evento, pero es el camino de un personaje y el otro es de otros personajes. Exacto. Y ambos terminan en el mismo punto en donde convergen ambos, que es el medio del cómic. Bueno. Sí, Sí. bueno, si quieren estar a punto, no hace falta leer para empezar a leer los Absolute para nada, pero si quieren ese tejido conector entre el universo DC normal y los eventos que están ocurriendo ahí y la línea Absolute, este es el... Sí, también es un gran objeto coleccionable para mí, una linda edición. La edición está muy Dentro bonita. de todo sí. barato, creo que sale 12.000. Y nada, es tipo es casi como una grapa, te diría, ¿no? ¿Es una grapa o no es es una una grapa? grapa? No, es gordo. Es gordo, es más ok, gordo que está una bien. grapa. Es una sí. falsa grapa que, bueno, ya las grapas casi que no se consiguen en Argentina. Teníamos ahí el de No Robots, que como la idea de la edición, que sea finito. Grampas se Grampas llama la colección. de Loco Rabia. Que para mí tendría que estar todo protagonizado por abuelos. Por abuelos, porque colección Grampas. Bueno, continuando por la tercera novedad de la semana, que de novedad no tiene un carajo. De novedad es, no tiene. El cómic La menos broma novedad. asesina de Alan Moore y Brian Boland. Que bueno, la novedad de esto en realidad es que viene con la caja contenedora de la edición edición / saga Sí, de los One especiales Bad Day. Un mal día. Un mal sí. día. Que bueno, justamente los que hemos mencionado ya en los últimos programas son, como para así decirte, el broma asesina de cada uno de los villanos de Batman. Claro, y lo terminan y con... lo terminan con el que impulsó todo esto, que sí, es la broma asesina. el propiamente broma Claro, asesina. con un diseño de la tapa que es muy parecido al original que salió en Estados Unidos. Sí. Y con la caja contenedora para que las personas que hayan comprado todo el resto de la saga lo puedan tener todo ahí juntito. Está agotado ya la última edición de esto, de OVNI. Y bueno, siguen reeditándola, es la edición más finita, la que Sí. tiene el color nuevo, que bueno, también controversial. Pero bueno, tienen ahí... bueno, también para la gente que no haya comprado... Ahí, la Claro. broma asesina, ahí está. Compra... Se compra la broma asesina y dice, chao, ¿qué es esta cajita? Ven que dice que hay como 40 cómics atrás y dice, chao, muy copado, hay para rellenar toda una colección. Sí. La verdad que es jugada maestra de OVNI. Sí. Sí. Y por último, bueno, tenemos un nuevo manga de misterio y Ibrea. crimen, Sí. editado por Ibrea, Adabara. Adabara. ¿Adabara o Adabana? Adabana, sí. Que es un cómic negro de Sí. crimen. Es una chica confiesa ser culpable del asesinato de su mejor amiga. Y no cierra el caso, pero el propio hecho de que confiese hace, bueno, caso cerrado. Pero un abogado como que medio vago, pero no le termina de cerrar la cosa, entonces empieza a indagar. Y la piba está como, no, yo la maté, ya está, ¿qué más quieren saber? Y es como eso,
la lucha, digamos, de la historia es tratar de abrir el caso, no de cerrarlo, porque todo el mundo quiere cerrar porque dijo, bueno, ya está, confesó, y al tipo no le cierra cómo está dispuesto todo. No, sí, está bueno. Esto ya había sido editado en Estados Unidos y en España. Yo lo había visto un par de veces y me llamó un poquito la atención el dibujo. Es muy cortita, son 3 tomos nada más. Son 3 tomos. Así sí. que, bueno, me imagino que Ibrea lo estará publicando velozmente para tener ahí otra serie cortita. Han tenido también un par de series de ese estilo hace poco, como Museum o Shinotori, que también son así de ese corte, bueno, más investigación, murder mystery, violento, realista, muy dramático. Sí, melodramático. Sí, muy dramático, muy melodramático. Y aparte, bueno, terminan rápido, entonces si vos querés una historia de esa índole que no te secuestre la vida, podés llevarte esta serie que son todas 3-4 tomos. Bueno, ahí va. Pasó? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero justo nos llegan 2 comentarios ahí. Buenas tardes. ¿El All-In es el gordo se viene del universo? Efectivamente. Sí. Si ni han leído Absolute Batman, ¿qué expectativas tienen? Yo, DC, Scott Snyder ya dijo que todavía no va a armarse Justice League, pero que habrá encuentro entre los personajes, que los quiere separados, rotos. No sé si sigue después el comentario, ¿no? ¿No? Para abajo, no, hasta ahí llega. Bueno, yo personalmente estuve esperando a que se llegue a sacar un TP de los Universos Absolute para empezar a leerlo. Y vos, Franco, ya leíste un par. Yo leí, creo que casi todos los números de todo lo que salió de Absolute. Me viene gustando bastante. Tengo una discusión con un amigo que a él le parecía que, hablando de Absolute Batman, como que era muy estúpido. Y yo le digo, no, es exactamente la cantidad de estúpido que tiene que ser. Tiene la dosis justa de si está en ese punto caramelo. No, yo dentro de todo vengo disfrutando bastante de esa serie, sobre todo Batman y Martian Manhunter. Sí. Martian Manhunter es una maravilla. Sí, yo no la empecé a leer a pesar de que amo a los autores involucrados. Top 5 entre Batman, Superman, Wonder Woman, Flash y Martin. Martin Manhunter. Peor identidad secreta. Podría ser. Para mí hay un empate entre Batman y Martin. Después viene Wonder Woman. Después viene Flash. Y último Superman. Viene Superman y después viene Green Lantern. El de Green Lantern, sí, que ese nos había decepcionado mucho del señor Ewing. Está el de Green Lantern que me pareció el más flojo por lejos. Y eso que lo escribe el Ewing. Claro, por eso. Tenía que estar buenísimo. Pero bueno, para profundizar esto, vamos a hacer un especial en su momento cuando Omni saque los tomos de Absolute. Vamos a estar hablando especialmente de los primeros 3 que salieron, de Batman, Superman y Wonder Woman. Efectivamente, no lo mencioné a Green Lantern porque es muy flojo. Efectivamente, hasta ahora viene muy flojo. El de Superman podría estar mejor si tuviera otro dibujante, no porque sea un dibujante malo, sino porque todos los demás son dibujantes que tienen un quiebre con el estilo mainstream. Y en el caso del de Superman, no. Es un dibujante así que, si bien es muy bueno, no recuerdo quién es. Es Carmine Di Giandomenico. No, Giandomenico hace unos fill-ins. Ah, ok. Pero el problema es ese, no hay un quiebre con lo que es el estilo mainstream. Ok. Pero los guiones están muy bien hasta ahora. Perfecto. Bueno, estaremos hablando de esto en su debido momento. Cuando OVNI lo edite. Que nos vamos retirando. Ha sido un placer, espero que les haya gustado la entrevista. Y bueno, saludos, nos vemos la semana que viene, que bueno, ya sabemos qué vamos a hacer, lo vamos a estar publicando. Tiene que ver con una novedad que saldrá ese viernes. Sí, la novedad nos va a secuestrar el programa. Exacto. Bueno, gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego. Ahora Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato